¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos este viernes, qué gusto que terminen con nosotros la semana aquí en la UNAM Responde. Como cada día, los invitamos a que nos acompañen durante los últimos minutos o durante los siguientes minutos para conocer parte del conocimiento que se genera en nuestra universidad en materia de ciencia, de investigación, de cultura, de humanidades. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Sabemos que la especie animal llegó a este planeta aún antes de nosotros y sin embargo la manera en la que nos relacionamos con ellos ha ido transformándose con el paso del tiempo. De esto platicaremos en nuestra entrevista de hoy. Acompáñanos. Nuestro planeta es el hogar de personas, plantas y animales, y aunque parezca una obviedad, es necesario hacernos conscientes de la forma en la que cohabitamos esta que es nuestra Tierra, del lugar que ocupamos cada uno de nosotros y de reflexionar también la manera en la que nos relacionamos. Hoy en particular hablaremos de los animales o cómo nos relacionamos con ellos, si los cuidamos, si los maltratamos y del impacto, de la consecuencia que esto tiene también en nuestro bienestar y en nuestro beneficio. Y bueno, a propósito precisamente de la proclamación del Día Internacional de los Derechos Animales en 1998, que se conmemora el 10 de diciembre, platicamos esta tarde, pues a propósito de este tema, desde la perspectiva y la mirada de la doctora Beatriz Banda Cantón, quien es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a la UNAM Responde para hablar de este tema que abordamos pocas veces aquí en este espacio, pero bueno, se viene una efeméride importante que tiene que ver con los derechos de los animales. Y para comenzar te quiero preguntar, quizás es una obviedad también, pero ¿cuál es el fundamento que permite o que nos hace entender como seres humanos que los animales requieren derechos? Bueno, si entendemos los derechos como el poner como legitimar y proteger algo que es necesario para nuestra supervivencia, porque así se enunciaron los derechos del hombre y del ciudadano, o de los humanos y el ciudadano, partiendo de que podemos tener intereses que se pueden ver perjudicados por terceros, ¿no? O que puede haber cosas que hacen nuestra vida mejor o peor. Entonces, si un sujeto está en esa categoría, entonces puede ser susceptible de que se le reconozcan derechos morales y pues después se plasmen en derechos jurídicos, ¿no? Entonces, una gran cantidad tanto de neurofisiólogos, etólogos y filósofos han reconocido que los animales tienen todas las características para pues poseer derechos morales, ¿no? Que se les quieran o no reconocer es otra cosa, o que los puedan o no reclamar también es otra cosa. Pero ellos, no solamente por estar vivos y porque su vida se puede ver enriquecida o perjudicada o incluso anulada por acción de otros, pues deberían de tener, se piensa, una gran cantidad incluso de juristas de aquí dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también piensan que los animales pues deben tener una protección jurídica, ¿no? Y tener reconocidos derechos, aunque sea en forma negativa, o sea, el derecho a no ser torturado, a no ser abandonado, a no ser privado de la vida, etcétera. Para empezar, es necesario hablar como de la discusión o el debate que existe con respecto a los animales. Si son seres pensantes, si son seres que sienten en el sentido físico, pero también en el emocional, y entonces esta discusión es importante porque a partir de eso es que se pueden plantear o no los derechos, es lo que se sabe, ¿cierto? Claro. Todo, bueno, desde hace varios siglo XIX, pues se reconocía que sentían a nivel de nocicepción, como dices, ¿no? Pues siente que le queman, que le pican y se retira. El dolor, claro. Y muchos decían que eso era un reflejo. Después, no, o sea, se demostró que es un dolor que sí es transmitido por vías nerviosas, médula espinal, encéfalo, y se procesa en varias zonas del encéfalo. Entonces, sí pueden sentir como algo desagradable, quemante, punzante, por lo tanto, sí pueden discriminar qué tipo de estímulo están sintiendo, y ante los estímulos nocivos o dañinos, los animales se alejan, tienen una respuesta de aversión y bueno, se pensaba que hasta ahí, pero ahora se sabe que los animales también pueden experimentar un componente emocional de dolor que se conoce como sufrimiento emocional. O como dolor mental. Y esto es lógico evolutivamente porque cuando tenemos una experiencia dolorosa es importante que se nos quede grabada en el encéfalo para que no volvamos a ponernos en riesgo en esas situaciones. Y si tenemos un sistema nervioso muy parecido los humanos y el resto de los animales, porque quiero aclarar que
todos recordemos que somos una especie animal más, Además. nosotros. Entonces, pues nuestras características genéticas y evolutivas no son tan diferentes. Entonces no tendría lógica pensar que el dolor, que es algo como muy básico para la supervivencia, se procese de manera muy diferente en los humanos que en los animales. Los animales, por otro lado, tienen también un sistema límbico, este sistema límbico que está constituido por varias estructuras encefálicas, el hipotálamo, las amígdalas, el cíngulo, la ínsula, etcétera, es donde se procesan las emociones y los sentimientos. Y está demostrado, por lo menos en todos los animales vertebrados, o sea, desde la ballena azul y el orangután más evolucionado y complejo, hasta un charal, ¿no? Entonces, todos los animales vertebrados que tienen encéfalo pueden tener emociones que se generan y se expresan gracias al sistema límbico que está presente en ellos. Y bueno, recientemente ya se ha descubierto que los pulpos, aunque no tengan un encéfalo, tienen un ganglio nervioso central muy complejo. También pueden experimentar ciertos estados emocionales y, obvio, el dolor físico también. Y, pues, recientemente las langostas. Vamos a regresar un poquito más adelante a estas particularidades, pero te quiero preguntar, con todo este conocimiento y con toda esta historia, ¿por qué es tan reciente la proclamación de estos derechos? Si tiene que ver con, pues, la conciencia y la participación de los seres humanos, porque a fin de cuentas nosotros somos esos terceros a los que te referías hace unos minutos, que podemos brindar bienestar o maltrato a los seres animales. Pues yo creo que uno es por la baja empatía que tenemos, es porque tampoco nos ha llegado estas noticias o este conocimiento, o porque llega y no lo queremos asimilar, porque esto coartaría nuestras formas de vida, algunos gustos que nos damos usándolos como adorno, como espectáculos, incluso como alimento, usándolos en laboratorios, en la enseñanza. Entonces, si pensáramos que ellos sienten, se dan cuenta, o sea, tienen esta conciencia, ¿no? Del darse cuenta, de saber lo que pasa en su cuerpo, lo que pasa a su alrededor, entonces tal vez no podríamos hacerles muchas de las cosas que les hacemos, ¿no? No sería cómodo para nosotros, y yo creo que en parte ha sido un no voltear a ver esto, un no querer escuchar por nuestra propia conveniencia como especie, y tal vez en otros ámbitos, pues porque esto no se sabe, ¿no? Porque ahí está la evidencia, desde 1857, cuando Darwin escribió la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Te decía que íbamos a regresar a esto de las particularidades, y lo que te quiero preguntar es, ¿los derechos de los animales son para todos? Pensando justamente en lo que acabas de mencionar. Durante siglos hemos pensado en los animales, y no solo lo hemos pensado, sino que hemos actuado así como especie, viéndolos como un medio, como una herramienta para alimentarnos, para transportarnos, para entretenernos, para hacer pruebas. Vamos, ahí también está la otra parte, que han sido de gran utilidad para vacunas y para efectos médicos. Claro. ¿Cómo se hace o cómo se tendría que hacer esta distinción entre unos y otros, o no debemos hacerla? No debemos hacerla, porque todos, de acuerdo a su sistema nervioso central, pues tienen la misma capacidad de sentir dolor, de sentir placer, de tener miedo, de tener dolor. Entonces, de acuerdo a los filósofos actuales, recientes, pues todos los animales merecen la misma consideración, ¿no? O sea, tienen una valía en sí mismos que nos impediría verlos solamente como medios, ¿no? O sea, un poquito parafraseando a Kant, él nos diría que estos animales que tienen estos grados de conciencia y de capacidad de sentir, o sea, sintientes, no nada más que sienten sensaciones, sino que también tienen conciencia, no pueden ser usados o vistos solamente como meros medios para nosotros alcanzar nuestros satisfactores. Entonces, esto desata un montón de dilemas éticos, y por eso la bioética se encarga de estudiar todos estos dilemas. Cuéntanos de esto, desde tu perspectiva, justamente cuál es la experiencia y cómo se va dando la discusión primero y los acuerdos después para lograr pues que todos todos estén encaminados en el mismo sentido, o todos estemos pensando en los derechos legales, en los éticos, en los ambientales, en los de salud, para crear una figura que proteja a todos los animales. Bueno, sí es complejo, y a mí pues la reflexión me vino pues desde mi carrera, ¿no? En donde pues yo veía pues mucho sufrimiento de animales, porque pues ahí te das cuenta cómo los humanos nos relacionamos con ellos, ¿no? En diferentes usos que les damos como si fueran objetos y sin considerarlos. Entonces, pues por esto ya vino por eso entré al doctorado en bioética, y por eso viene este tipo de reflexiones bioéticas, y luego ya vienen las jurídicas, ¿no? Decir, bueno, estos animales que comparten la vida y el planeta con nosotros, y de los cuales nos hemos servido para sobrevivir, ¿es ético? ¿Es lícito? ¿Tenemos que seguir este comportamiento, o nuestro comportamiento hacia ellos es susceptible de juicio moral?
Y por lo tanto, por ejemplo, mi maestro, mi tutor de doctorado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la UNAM decía que era más conveniente usar como recurso retórico no tanto los derechos de los animales, sino decir que los humanos tenemos obligaciones con los animales, ¿no? Dado que los tenemos en nuestras manos, que ejercemos un poder pues prácticamente desmedido, no solamente contra animales, con los animales domésticos, sino con los animales silvestres, porque hemos ido a invadir su hábitat, a destruirlo, a colonizarlo y a tomarlos presos, ¿no? Para que estén en colecciones, en zoológicos, antes en circos, etcétera. Entonces, yo creo que este recurso de decir, ellos están en una situación de vulnerabilidad, son un grupo vulnerable, tienen capacidad de sentir, de sufrir, de tener expectativas. Nosotros entonces tenemos la obligación de no causarles daño. Esto es lo que dicen varios filósofos, ¿no? Que si alguien es susceptible de ser dañado, no tengo que hacerle daño. Y si alguien tiene intereses que defender, por ejemplo, el interés de estar vivo, de no ser mutilado, de no ser aislado, pues entonces yo tengo el deber y la obligación de no causarle ese daño. O sea, como que tenemos obligaciones nosotros hacia ellos o ellos tendrían derechos negativos, ¿no? No es el derecho a votar, porque muchos dicen... Exacto, pues, para allá iba. ¿Cuáles son esos derechos básicos que sí tienen y que sí están estipulados en esta proclamación que se hizo hace poco más de 20 años, 25 años? Bueno, pues se hizo en unos términos, yo creo también pues muy románticos y muy así como una ética de máximos, porque se está tendiendo a que pues dice primero que todos los animales son iguales y merecen igual consideración, su vida es valiosa y su vida debe ser protegida y preservada, pero pues los animales que la gente se come, los animales que están en los laboratorios, pues no se puede cumplir eso con estos animales, ¿no? Entonces, lo que la ciencia del bienestar animal hace es que hace una conjunción con la Proclamación Universal de los Derechos de los Animales, diciendo, bueno, todo animal tiene derecho a que su vida sea respetada, a que si se le tiene que quitar la vida haya una causa justificada y se quite con los métodos eutanásicos o con el menos dolor posible, que tenga una vida digna de ser vivida, eso dicen las antes llamadas 5 libertades y ahora llamadas 5 provisiones del bienestar animal. Okay. Dicen que entonces ellos tienen que tener una vida enriquecida en donde no puedan estar privados de la libertad ni del contacto con otros, o sea, no pueden estar encerrados, que deben relacionarse, que esas relaciones deben ser positivas, bueno, que deben de estar libres de enfermedades, de dolor y que deben de recibir atención médica. Deben recibir también, bueno, deben poder expresar comportamientos que son importantes para ellos, ¿sí? No todos los comportamientos naturales, pero el hecho de poder hacer un nido, de poder picotear, cosas que los animales que están en granjas pues tienen prohibido, ¿no? Están mutilados, están encerrados, entonces la petición sería, pues si vamos a usar a estos animales o se les va a comer, pues que tengan una vida lo mejor posible, que tengan instalaciones más grandes, que no se les mutile, etcétera, ¿no? Esto que dices con respecto a lo mejor posible puede ser una obviedad, pero también puede ser muy discutible, sí. Porque estoy pensando justamente quizás en el otro extremo, que es una discusión reciente con respecto a humanizar a los animales y el de proveerles ropa, el de no permitir que mastiquen, que caminen, que corran, que sean salvajes. ¿Cómo se incorporan estas nuevas realidades, estas nuevas costumbres a la naturaleza animal, digamos? Pues yo creo que se ha exagerado mucho acerca de lo de la humanización. Yo siempre he visto que los que dicen no humanicen a los animales son gente que no quiere a los animales de ninguna manera y de ninguna especie, ¿no? Entonces, humanizar en el sentido, es que yo no sé a qué se refiere humanizar. Para mucha gente cree que humanizar es reconocerlos como seres sintientes y conscientes, darles una camita para que descansen, llevarlos al médico veterinario, incluso llevarlos a la guardería, porque si yo no puedo estar en casa y el animal está solo, es mejor para su salud mental y para los muebles de mi casa que esté en la guardería a que esté solo en la casa, ¿no? Entonces, esas no son cosas de humanización. Lo de humanización entiendo que sea, pues, ponerle ropa, disfraces, donde los animales ni entienden de qué se trata y donde en lugares donde no hace tanto frío, pues, ¿para qué van a requerir un suéter y está el calorón y ahí va el animal con el suéter? O llevarlo en carreola cuando él puede caminar, salvo que sea un animal anciano, que tenga un problema articular, o bueno, que estés en un centro comercial donde no te dejan que lo lleves caminando y pues no lo quieres dejar solo en el auto y pues lo metes en la carreola. Pero pues si los animales nosotros debemos respetar también su animalidad y dejar que exploren, que caminen, que huelan a otros perros,
o sea, eso de decir, ay, es que no quiero que se ensucie, no, pues por favor, es parte de la vida animal, incluso de la nuestra, ¿no? También Claro. ensuciarnos debería ser parte. Y esto tiene que ver con la conciencia y la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos de entender el lugar que ocupan en este mundo, no solo con respecto a nosotros, sino con respecto a ellos mismos. Pienso en la cantidad de animales que están en peligro de extinción, en la situación extrema en la que nos encontramos en términos de medio ambiente, porque hemos devastado sus hábitats, porque los hemos sacado de su entorno natural, y entonces vamos modificando no solo sus prácticas, sino las nuestras y el equilibrio de este que es nuestro planeta. Sí, ese es un punto muy importante porque queremos, no sé por qué queremos llevarlos a nuestros medios, los animales silvestres son silvestres, porque queremos llevarlos a zoológicos, a casas, a espectáculos, ellos no están felices ahí y ahora el problema, o sea, bueno, algunos zoológicos que tienen funciones de conservación y tienen programas de reintroducción, como pasa en Chapultepec, pues lo que pasa es que ya que los animales lograron reproducirse en cautiverio, que esto ha sido gran trabajo de los médicos veterinarios y de los biólogos, resulta que los quieren liberar y ya no hay dónde, ¿no? Porque el hábitat ya está completamente devastado y ocupado por los humanos, ¿no? Entonces, creo que también una forma de respetarlos es reconocer que también ellos son dueños de su territorio natural y nosotros no tendríamos por qué ni sacarlos de ese ambiente, ni irnos a meter a su ambiente y hacer construcciones humanas, ¿no? Pero pues el desmedido crecimiento de nuestra población no los deja seguir existiendo. Con respecto a esto de hacer construcciones humanas, y para ir terminando esta entrevista, ¿qué es lo que debemos saber, entender y hacer con respecto a los derechos de los animales como sociedad? Pues pienso que lo más importante, ya con que reconociéramos que es un otro, que siente, que tiene expectativas, que puede demostrar afecto, que hace lazos con su entorno y con nosotros y con sus congéneres, pues debemos de mirarlos de otra forma, no como una cosa, ay, es el perro, ay, esa rata está fea, mátala, ay, pues el cerdo es para comer. O sea, dejarlos de instrumentalizar y pensar que también son otros seres vivos que quieren seguir viviendo en este planeta que compartimos. ¿Cómo, por dónde empezar a hacer este cambio de cultura, de modificar nuestra educación y nuestra percepción con respecto a ellos y a la relación que tenemos con ellos? Pues yo creo que, como todo el mundo dice, la educación, ¿no? En la escuela. O muchos niños intuitivamente ven que, o sea, tratan a los animales como iguales. Claro. Y somos los adultos quienes les decimos, no, no te acerques al perro, no, ese animal es peligroso, no, esa rata está sucia, no, ese gato te va a arañar. Entonces les empezamos a descomponer el paradigma que ellos tienen y la relación que tienen con los animales. Y yo creo que también en las universidades tenemos mucho que hacer, porque en todas las facultades que trabajamos con animales, dejar de llamarlos material biológico, material, ya traigan a esos perros para matarlos, o a ver, vamos a usar tantas ratas, o sea, dejar de usar con ellos este lenguaje peyorativo y este lenguaje que los cosifica. Y es importantísimo esto que estás mencionando con respecto a este cambio que debemos hacer en términos de educación, en términos de cultura y en términos, te quería preguntar, de responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en este caso como institución, como universidad, en el sentido de ir marcando el camino a seguir? Pues yo creo que la UNAM ha hecho grandes avances recordándonos que todas las instituciones, facultades, institutos que manejamos animales vivos, tenemos que hacer un comité de ética que vele por su bienestar, ¿no? Porque se cumplan, porque se manejen los animales dentro de ciertas normas, que se siga las normatividades, las normas oficiales mexicanas, y que se traten, se mantengan y se maten de acuerdo a cómo está la legislación, ¿no? Entonces, y además pues promoviendo la bioética en nuestra UNAM y poniendo el ejemplo, ¿no? Ya muchas facultades ya no usan animales, en la Facultad de Medicina ya tienen reemplazos, tienen otros modelos que los sustituyan, y pues creo que la UNAM, como siempre, debe ser como el ejemplo en el país. Y para terminar algo así, hay alternativas para todo eso que durante mucho tiempo se creyó imposible, que se podrían sustituir los animales, ¿de acuerdo? Claro, sí. Y además porque debemos pensar que no podemos imaginar nuestra existencia sin ellos también. Claro, sin ellos, y yo creo que pues devolverles mucho de lo que les hemos quitado. Esa es nuestra responsabilidad, y que se quede ahí como tarea a propósito precisamente de esta proclamación de los derechos de los animales que se realizó en 1998 y que se conmemora cada 10 de diciembre. Es una fecha importante para quienes tienen cerca un animal de compañía y para quienes no, también hacernos conscientes del lugar que ocupa en este que es nuestro planeta, y que todos debemos tener un bienestar para que todos los demás estemos bien y en equilibrio. Exacto, perfecto. Doctora Beatriz Banda Cantón, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad, muchísimas gracias por estos minutos, por estos conceptos que debemos ir haciendo nuestros paso a pasito, si es que nos cuesta un poquito de trabajo. No es fácil, pero muchas gracias, gracias a TV UNAM. Gracias, doctora.
Gracias también a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia por todo este trabajo que realizan constantemente de difusión y de cuidado hacia los animales. Y ahora cambiamos de tema. Tenemos enseguida una recomendación cultural que tiene precisamente que ver con la Navidad. El rey Cascanueces y el pobre Reinaldo de Hoffmann es el cuento que inspiró la creación del clásico de ballet navideño El Cascanueces. Luego de presentar una versión dancística renovada, como ya les platicábamos, el taller coreográfico de la UNAM llega al Palacio de Bellas Artes con su programa New World para dar por terminada su temporada decembrina. Esto bajo la dirección de Diego Vázquez, quien da por finalizado también su periodo al frente de la agrupación creada por la coreógrafa Gloria Contreras. Y los boletos ya están a la venta. Y ahora les platicamos los detalles del proyecto La UNAM Sin Límites, una iniciativa del SIGU y de Procine a favor de los derechos de las personas de la diversidad. El pasado viernes 1 de diciembre se llevó a cabo la gala de estreno de la miniserie disidente La UNAM Sin Límites, una coproducción de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad y el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México. Este proyecto representa un importante esfuerzo del director Cani Lapuerta y su equipo de trabajo para visibilizar los talentos de los miembros de la comunidad LGBTIQ+. El objetivo de esta serie es justo demostrar que dentro de las disidencias sexogenéricas hay mucho talento, hay muchas historias por contar y que pues siempre tendemos a contar como las partes más difíciles de nuestras vidas, pero nos cuesta como sacarnos de ahí, poner el foco en estas partes como más luminosas del talento y de las potencias que hay dentro de la comunidad. Esta producción contó con la participación de más de 50 estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de diferentes instancias universitarias, cuyas orientaciones sexuales y expresiones de género desafían los paradigmas patriarcales de lo que representa la masculinidad y la feminidad. Pues mira, sí fue muy difícil porque sí somos muchísima gente. Comenzó siendo una pequeña idea de 5 personas, un equipo de producción pequeñísimo, y terminó siendo la participación de muchísima gente. No solamente los participantes, sino la gente que se involucró en la producción, en la postproducción. Entre los temas que aborda la serie se encuentran las diferentes formas de vivir la sexualidad, la construcción de redes de apoyo, la eliminación de prejuicios y estigmas, así como la necesidad de repensar determinados espacios como baños y vestidores para que sean sitios libres de discriminación por cualquier motivo, incluidos aquellos que afectan a las personas pertenecientes a las disidencias sexogenéricas. Pues invito a todo el mundo a seguir la serie, a verla, pues va a estar en TV UNAM, va a estar en Canal 22, va a estar en varias plataformas. Pueden seguir el Instagram de la SIGU, donde seguramente se vayan anunciando las proyecciones y las plataformas donde se va a ver la serie. A inicios de 2024 se llevará a cabo una serie de proyecciones en distintos espacios universitarios, virtuales y presenciales, así como en las escuelas y facultades que colaboraron en su realización. Estaremos atentos a todas estas proyecciones, por supuesto, en distintas sedes y a través de la pantalla de TV UNAM. Y ahora les presentamos la última cápsula de la campaña La gota que derramó el vaso, que en esta ocasión tiene que ver con la manipulación, el acoso y la violencia que se puede producir en entornos digitales. Vamos con la siguiente historia. Por aquella época yo no tenía ni 15 años. Mi mamá decía que me la pasaba en los videojuegos. Y sí, allí estaban mis amigos, todos jugando en línea. Algunos de la escuela y otros que no conocía. Una vez un chico me contactó y jugamos un rato. Normal, quedamos de jugar al día siguiente. Como al tercer día me dijo que no podía usar su micrófono. Me pidió que le diera mi número de celular y se lo di. Luego me empezó a textear cuando no estábamos jugando y creí que nos habíamos hecho amigos. No sé cómo, pero se dio cuenta que me gustaba porque me empezó a decir que le gustaba mi voz y cosas así. La verdad, yo me emocioné. Le enviaba mensajes y él a mí, pero una noche estábamos platicando
y me dijo que quería verme. Me envió una foto supuestamente suya. Me dio confianza y le envió una mía, y así seguimos hasta que me pidió una nude. Me dio miedo, pero al final me tomé la foto totalmente desnudo y se la envié, porque me insistió mucho y me sentí presionado. No sé bien cómo explicarlo. Ahora entiendo que era la manipulación de un depredador. Luego ya no dijo nada, se me hizo raro. No sabía si no le había gustado o qué, y por eso lo dejé. La siguiente vez que me escribió, de la nada, fue para pedirme un video de mí, otra vez desnudo. Pero le dije que no porque me daba miedo que me fueran a cachar mis papás, que además no sabían que yo era gay. Entonces me amenazó, que si no le hacía el video, iba a compartirle mi foto a mis compañeros y a mis papás. Me quedé helado. En los siguientes días me siguió molestando, y como no respondí, la publicó en mi perfil y se la envió a mi familia, a mis amigos, hasta los de la escuela la vieron. Me fue muy mal. Tuve que enfrentar a todo el mundo, solo, llorando cuando no me veía nadie. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Busqué apoyo con una tía y fuimos a denunciarlo, pero no pudimos hacer mucho porque él tenía un software para borrar su identidad de todas sus interacciones digitales. Mis papás me cambiaron de escuela y el asunto se fue olvidando poco a poco. Bueno, para los demás, porque hasta la fecha todavía me acuerdo del coraje y la vergüenza que sentí. Pensé en suicidarme más de una vez y ahora veo que fue una tontería, pero en ese momento realmente fue lo peor. Ojalá que esas personas se den cuenta del daño que hacen y que ninguna persona vuelva a ser exhibida o extorsionada de esa forma. Y ojalá la sociedad, cuando vea algo así, entienda, no se burle porque hieren. Hieren mucho. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el espacio de orientación y atención psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Recordemos que siempre existen estas herramientas de apoyo, de acompañamiento que ofrece la UNAM en caso de necesitarlas, sí en entornos universitarios, pero también en situaciones personales. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Es viernes, agradecemos el apoyo en la interpretación de lengua de señas de Abraham Retureta, y a todos ustedes los invitamos para que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.